A mostrarle estas imágenes del video de lo que fue el maltrato, los golpes de una profesora en contra de una niña. Esto ocurrió en el municipio, en la comunidad El Cruce, en Santa Cruz. Estas imágenes que por supuesto fueron difundidas por la red Unitel y fueron de conocimiento nacional. Hemos invitado a don Carlos Ichazú, es el jefe de la unidad de transparencia del Ministerio de Educación, a quien agradezco muchísimo por estar acá con nosotros. Gracias por aceptar nuestra invitación. De inicio más, saber las sanciones en contra de esta profesora. ¿Cómo han evaluado ustedes este tema? En primer lugar, muchas gracias por la invitación. Cuando la comunidad del país ve estas imágenes, obviamente pregunta qué pasa con esto, qué va a pasar ahora, ¿no es cierto? Y nosotros desde el Ministerio de Educación tenemos la obligación de explicarle a la población. La profesora está, en primer lugar, ya suspendida. ¿Qué cosa implica eso? Implica que ha sido replegada a la dirección distrital, ya no tiene contacto con los niños, hasta que se esclarezca su situación. ¿Cómo se va a esclarecer su situación? Mediante dos medidas centrales. Por un lado, un proceso administrativo y por otro lado, un proceso penal. ¿Ya? Sobre el proceso administrativo, todos los maestros y funcionarios del sistema educativo están sujetos a un régimen disciplinario regulado por el reglamento de faltas y sanciones. Lo que hemos visto acá está tipificado como, por un lado, falta grave, castigos corporales a los alumnos, y por otro lado, falta muy grave, violencia, intimidación física, psíquica a los estudiantes. Es importante decir que en el caso de faltas muy graves, las sanciones que van a ser determinadas por tribunal disciplinario van desde destitución del cargo hasta retiro definitivo del magisterio. Es importante que se tenga en cuenta esto. Profesor o profesora que hace esto está poniendo en riesgo su carrera profesional, porque el sentido común dice, este no es profesor, no puede hacer esto, ¿no es cierto? Entonces, bueno, la profesora en las próximas horas, si es que no se ha emitido ya el auto de inicio, se lo va a emitir en las próximas horas y va a ser instaurado ese proceso disciplinario. Eso en cuanto a la vía administrativa. En la vía administrativa. Ok, muy bien. Sí. Pero hay un otro paso que también se tiene que seguir, que es necesariamente, y de acuerdo a la normativa vigente, el camino legal, el camino penal, el proceso penal. Sí. ¿Quién se encarga de aquello? Evidentemente, mira, además de ser una falta administrativa, este es un delito. Y todo delito tiene que ser dilucidado, esclarecido en el ámbito penal, ¿no es cierto? Desde hace ya varios años atrás, el Ministerio de Educación ha emprendido una política de adoptar medidas respecto a estos casos. En primer lugar, es una campaña de erradicación de todo tipo de violencia en nuestro sistema educativo. Y entonces, emergente de esa campaña, se han promulgado los decretos supremos 302, 1320, que imponen a direcciones departamentales de educación, por un lado, y por otro lado, al mismo Ministerio de Educación, a instaurar demanda penal contra aquellos funcionarios del sistema educativo, ya sea profesores, ya sea directores, ya sea administrativos, que cometan delitos contra los menores, ¿no? Entonces, paralelamente al proceso administrativo, se va a instaurar un proceso penal, con las consecuencias que esto tenga para la profesora. Eso va a ser promovido por el Ministerio. El Ministerio de Educación y la Dirección Departamental de Educación, ambas instituciones van a instaurar demanda penal. ¿Qué han coordinado ustedes con la dirección en Santa Cruz? Bueno, esas medidas, ¿no es cierto? Las medidas de comenzar los trámites administrativos iniciales para que se pueda recabar los elementos necesarios para la instauración de demanda penal, ¿no? Muy bien. Cuando estamos hablando de este tipo de situaciones, de estos hechos que, claro, cuando se los ve en cámaras, realmente estremecen a todos. Claro, claro. ¿Cuánto se ha avanzado en erradicar la violencia en el país, de acuerdo a las cifras e informes que ustedes tengan? Ya, mire, el tema de estadísticas atañe la otra pregunta que se hace la comunidad. ¿Esto es común?
Nuestros hijos están sometidos a este tipo de... ¿Está pasando esto en la escuela de mi hijo? Está pasando esto en la escuela de mi hijo. Está mi hijo en riesgo, mi hija en riesgo. Y yo quiero decirles, mire, esto no es representativo de la conducta de los maestros en nuestro país, ¿no es cierto? No podría serlo. En el Ministerio de Educación, justamente mediante la unidad a mi cargo, la unidad de transparencia, entre otras denuncias, recibimos denuncias de maltratos a niños en sus unidades educativas. A la fecha hemos recibido en esta gestión 73 denuncias. Es más o menos la cantidad de denuncias que se reciben anualmente. Anualmente recibimos una cosa de 100 denuncias aproximadamente en el Pero año, distinto grado de maltrato, ¿no? Distinto grado de maltrato, psicológico, físico. Yo quiero decir que las denuncias de maltrato físico, castigo físico a los estudiantes ya son las menores, ¿sí? Todavía se vienen produciendo, pero yo calculo que aproximadamente entre el 15 y 20% de las denuncias que se reciben son de maltratos físicos. Y no con este grado de violencia, ¿no es cierto? Puede tratarse de un cocacho, puede tratarse de un jalón de orejas, lo que no está bien y también va a ser sancionado, pero no en este nivel, ¿no? Este venía a ser uno de los peores en los últimos años. Sí, evidentemente. Me imagino que de los más violentos. Evidentemente, porque además hay algunos otros componentes en el escenario. Mire, por un lado, la que recibe la peor parte del maltrato es evidentemente la niña que es golpeada, pero hay que tener en cuenta que sus compañeros que están viendo esta escena, cuando la niña grita de dolor, cuando la niña pide que se pare aquello y la maestra continúa golpeando, mire, es un maltrato a toda la clase. Ahora, me queda una duda recurrente en este tipo de temas. ¿Realmente la comunidad no sabía? ¿La junta escolar no sabía? Porque no fue esto en un cuarto aislado, sin presencia de niños, y los niños comentan a los padres. ¿Realmente no sabía la junta escolar? Eso nos lleva al tercer punto que tenemos que tratar, el tema preventivo, ¿no es cierto? Los padres de familia tienen obligación de conversar con sus hijos sobre la cotidianidad que transcurre en la unidad educativa, ¿no es cierto? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué has hecho? ¿Cuáles son tus tareas? ¿Cómo te está yendo? Naturalmente. Y de allí el padre de familia, la madre de familia deben poder percibir si le está ocurriendo algo al niño. Pero así como convocamos a los padres de familia, también a los directores, también a los regentes, también a los profesores, ¿no es cierto? A partir de esto se van a iniciar o se van a reforzar, porque el tema preventivo es un tema que viene desde hace mucho tiempo atrás sobre esto, ¿no? El tema preventivo implica, por un lado, capacitación en torno a la norma, y todo profesor, todo administrativo en el sistema educativo sabe que esto está terminantemente prohibido. Pero además la recapacitación, ¿no? Un profesor es fundamentalmente un promotor de valores, y esto es todo menos promoción de valores, ¿no es cierto? Le agradezco mucho, don Carlos, por haber estado acá con nosotros, muy tempranito para hablar de un tema delicado, claro, sensible. Vamos a estar atentos a cómo se va desarrollando primero el proceso disciplinario, que es importante, en qué termina aquello, y claro, la vía penal que se vaya a seguir. Le agradecemos mucho por estar acá con nosotros. Esta es La Revista, estamos el lunes, última semana de octubre. Mire usted.